computer. Recording in progress. Ya. Entonces, como estábamos viendo el libro Panorama Bíblico, hoy día nos corresponde la lección 2A y 2B. La 2A es un poquito más larga que la 2B y lo que quise hacer aquí, aparte de lo que sale escrito acá en el libro, es poder decirles otras cosas, aparte de lo que está en el libro, poder complementar lo que nosotros hemos visto. Entonces, ¿cómo fue escrita la Biblia? Yo le puse ahí la imagen del templo, lindo templo de Israel, donde hay, a ver, una más, voy a ponerle aquí. Ese lindo templo de Israel, ahí ustedes pueden ver, obviamente aquí se hacía, no sé si ven el puntito de color como verde agua, ¿lo ven cuando lo muevo? Sí, hermano Arturo. Ah, ya. Sí, Entonces, esta parte aquí donde quemaban el holocausto es como me interesó. Donde quemaban el holocausto, al ladito ponían la ceniza y por acá los sacerdotes sacaban la ceniza, aquí donde se lavaban los pies, pero aquí hay una parte que no aparece donde habían unos toros y arribita donde estaban unos, eso era en el tiempo de Moisés, donde había agüita y abajo habían por así decirlo, unos toros donde se lavaban. Entonces, y aquí al extremo izquierdo afuera estaban todos los levitas con las trompetas, todos los cantores aquí afuera. Obviamente este el antiguo templo de Israel, ya porque adentro estaban los panes sin levadura, la menorá y el lugar santísimo. Estaba el lugar santo, santísimo y este era el patio, ya. Obviamente esto con Cristo, Cristo rompió el velo que estaba en el lugar santísimo, santo. ¿Por qué? Porque por el sacrificio que Cristo hizo, rajó el velo y nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, que a través del Espíritu Santo. Este era el lindo templo que había entonces. Hubieron más de un templo, obviamente. Y yo se los quería mostrar porque la imagen es súper bonita, como para poder ver lo que hacían en el Antiguo Testamento. Obviamente ahora en el Nuevo, en el Antiguo quemaban incienso, en el Nuevo el incienso es símbolo de la oración. El altar, el holocausto es símbolo del corazón. Y así, cada cosa que hay en el templo representa algo en el Nuevo Testamento que es solamente una pincelada que otro día seguramente nos va a tocar ver, pero yo les puse eso porque aquí en Brasil hicieron un templo similar, que es el templo de Salomón. Mire toda la gente que hay ahí. Gente, por todos lados, y es gigante. Y esto está justo en Sao Paulo, si no me equivoco. Sí, Sao Paulo. Por la gracia del Señor, pues visitar ese lugar y adentro no se puede usar celular, no se puede grabar, nada, pero es algo impresionante adentro. Y muy bonito, muy bonito. Y en la otra esquina también hay otro ministerio grande, igual con una iglesia tan grande. Creo que se llama Adebras. Les quería mostrar para que viera la proporción actual, más o menos, del templo, que era algo majestuoso, grande. Imagínense en el templo de Salomón, que era inmenso, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar cómo fue escrita la Biblia. Entonces yo lo que busqué aquí, que me pareció muy interesante y que a veces nos falta a nosotros poder ubicarnos en el tiempo. Y esto tiene hartos power, pero lo voy a pasar más o menos rápido, pero para que se hagan la idea en qué año aproximadamente estaba en la Biblia. Entonces, la creación, más o menos, aquí no aparece, pero era Adán y Eva aproximadamente en el 4000 años antes de Cristo. Obviamente, Adán y Eva pudieron haber estado en el, en el Edén miles de años. Es muy probable.
Entonces aquí empiezo la diapositiva con el año 3000 al 2500, que se estipula más o menos que fue antes de Cristo, hace el tema del diluvio. En el 3000 al 2400 estuvo la Torre de Babel, más o menos para que se vayan haciendo una idea. En el 2091 antes de Cristo fue el llamado de Abraham, ¿ya? Aquí obviamente la proporción lo que iba pasando en la historia universal, más o menos. Como son hartas, quiero verlo pincelado nomás. Nace Isaac en el año 2000 aproximadamente. En el 2006 a.C. nace Jacob y Saúl. En el año 1885 aproximadamente antes de Cristo estuvo José en Egipto. En 1876 a.C. Israel se asienta en Egipto y ahí empieza toda la historia que el pueblo de Dios fue esclavizado y nace Moisés en el 1526. ¿Ya? En el 1526 nace Moisés, en 1446 a.C. Pasan las 10 plagas, hay una lucha y esto, las plagas con que Dios castigó al pueblo de Israel, bien usted lo sabe que eran los mismos dioses que adoraban ellos. Entonces con los mismos dioses castigaba a Dios al pueblo de Egipto. Ya se construye un tabernáculo un año después en el desierto. Obviamente que ellos podían haber llegado a la tierra prometida en 40 días, pero por la desobediencia y porque no creyeron lo que Dios dijo, van a andar 40 años aproximadamente. 40 años por desobedecer. Entonces en el 1445 las leyes de Moisés fueron escritas y ahí sale la referencia en el Éxodo 21 al 23. Luego de eso, Josué cruza el Jordán en 1406 aproximadamente, ¿ya? Conquista la tierra prometida. Murieron todos los antiguos, todos los ancianos que no quisieron creer y solamente quedaron estas personas que creyeron, que fue Josué y si no mal recuerdo, Caleb. Josué y Caleb. Y en el 1220 en el tiempo de los jueces, antes de Cristo, ahí empieza el libro de los jueces y Ruth, y ahí empieza toda la historia que conocemos de esta señorita, de Ruth. Sansón también fue elegido como un hombre que iba a libertar en 1090 aproximadamente, el hombre fuerte que peleaba con leones, se enfrentaba, que también fue bien enamoradizo, tuvo un problema con Dalila y fue contratada Dalila para que revelara el secreto de cuál era su fuerza, porque querían apresar a Sansón. En 1050 Samuel proporciona la transición, ¿ya? Y Saúl es ungido como rey. Y aquí empieza el primer rey. Si bien recuerda, antes era un pueblo y se regía por lo que Dios quería, pero ahora el pueblo quería un rey. Y empieza Saúl como primer rey de Israel. Luego de eso, en el 1004 a.C., David se convierte en rey, luchando ahí con el Goliat y él solamente así, sin armadura, sin nada, él, porque le pesaba la armadura, él solamente con unas piedras derrotó a Goliat. ¿Ya? En el 971 a.C., Salomón fue designado rey. Obviamente reinó David y ojo que todo aproximadamente Saúl reinó 40, aproximadamente, David 40, Salomón 40. Entonces empezó el reinado Salomón y luego de eso, en el 870, Elías es el profeta en que Dios usa a descender fuego, pelea con los profetas de Baal, ahí se enfrenta con una reina, la Jezabel, y con Acab.
Y ahí hay una historia. Eliseo comienza el ministerio una vez que Elías va al cielo. ¡Pum! Él quería la doble unción de Elías y empezó su ministerio en el 850 a.C. aproximadamente. Después de eso viene la profecía de Abdías en el 845 a.C. Después de eso, Joás reina en Judá y empieza la profecía de Joel, que en aquellos días sus hijos profetizarán y verán sueños. La típica profecía que siempre escuchamos, esa fue escrita aproximadamente en esa fecha. ¿Ya? También en el 781, Jeroboam II en Israel. Ahí empieza otra vez, empiezan a gobernar reyes buenos, reyes malos, algunos hacen la voluntad de Dios, otros no hacen la voluntad de Dios, y hay una historia, porque cuando ya termina el reino de Salomón, después se divide en las tribus del norte, del sur, y todos los reyes que hicieron lo bueno siempre tenían un profeta que les decía si era bueno el profeta o era de Dios, le decía lo correcto, y si no hablaba por parte de Dios, hablaba de otro espíritu. Y luego de eso, en el 775, Jonás predica en Nínive el arrepentimiento. Obviamente él no quería, eh, escapó para otro rumbo, pero al final siempre terminó de hacer lo que Dios quería, de ir a predicar. Se arrepintió Nínive y Jonás, yo sabía que lo iba a perdonar, que era un Dios, y le empieza ahí a confrontar a Dios. Después de eso, en el 770, la profecía de Oseas, la profecía de Amón, el 765, Usía y Jotán en Judá, el 750, Isaías comienza su ministerio en el 740. Ahí obviamente hay harto escrito que hablaban del Mesías, es una gran cantidad y bien citado también en el Nuevo Testamento. 735, la profecía de Miquea, Israel cae ante Asiria en el 720 y tanto, en el 701, Sennacherib invade Judá. En el 650, la profecía de Nahum. En el 620, en el libro de Segunda Crónica, se empieza a encontrar los libros de la ley y empieza a cuestionar en el 610 a Habacuc. En el 604, Daniel es tomado cautivo y en Nabucodonosor tiene el sueño en el 601. Ahí esos jóvenes que eran príncipes del reino de Israel fueron preparados antes de ser llevados a los atrios de Nabucodonosor. Nabucodonosor los prepara, ve que hay harta sabiduría. Luego de eso, Daniel interpreta un sueño donde ve cabezas de oro y así sucesivamente, representando los reinos que iban a habitar en la tierra. La profecía de Sofonía en el 635, Jeremías comienza su ministerio en el 626, en el 620 encuentra el libro de la ley. Esto es lo mismo que dije recién, en el gran exilio en el 597, Ezequiel en el 592, Jerusalén es sitiada en el 588, Jeremías es confinado, ¿ya? Y las lamentaciones de Jeremías, que habla el libro de lamentaciones del 1 al 5, es aproximadamente en ese mismo tiempo que escribe Jeremías. ¿Ya? Y en el 584, Sadrach, Mesach y Abednego son arrojados a un horno de fuego, ven a una persona que es comparada con los hijos de los dioses y es salvado. La visión de Ezequiel en el templo, en el 570 aproximadamente, la locura de Nabucodonosor cuando se pierde la memoria. Las visiones de Apocalipsis de Daniel fueron en el 550. La escritura en la pared, Meneteke Uparsin, si no me equivoco, tu reino ha sido cortado, ha sido pesado y ha sido cortado. Ahí cuando Dios le escribe por una mano en la pared, que asombrado, viene a buscar a Daniel, que ya era anciano en ese entonces, y le interpreta. Daniel en el foso de los leones, en el 541, y Ageo
y Zacarías en el 520, en el 550 se completa el nuevo templo, es el templo bonito que veían ustedes al principio. Esther y Mardoqueo en el 480, la profecía de Malaquía en el 460 a.C., Esdras regresa del exilio en el 450, en el 445 Nehemías reconstruye. Él se lamentó porque estaba destruido Jerusalén, él le pide permiso a un rey y el rey lo envía a reconstruir, reconstruye Israel porque él siente pena porque su pueblo no hay lugar donde adorar y empieza a dedicarle el templo en el 420. Y aquí ya empezamos la era del Nuevo Testamento porque hubo una época de silencio de 400 años aproximadamente en el libro de Malaquía, ¿ya? Y aquí en el año 2 los Reyes Magos llegan a visitar a Jesús y esto ya es más conocido por nosotros. Regresa a Nazaret, que aparece en el libro de Lucas, Juan Bautista, y Jesús comienza su ministerio alrededor del 27 después de Cristo. Jesús alimenta el 29 a 5.000 y Jesús es crucificado alrededor, esto aproximado, en el 30 después de Cristo. En el 32 al 37 Esteban es martirizado. Recuerden que él veía a Dios y lo apedrearon porque era como una blasfema decir que ven a Dios. Los gentiles se convierten en cristianos del 34 al 38 después de Cristo. Del 45 al 47 empieza el primer viaje de Pablo, ¿ya? En el concilio, ahí se reúnen, en el concilio de Jerusalén, alrededor del 50, se escriben las cartas de los Gálatas alrededor del 50 después de Cristo. El segundo viaje de Pablo se realiza después del 50 al 51. Escribe las cartas de Tesalonicenses, el tercer viaje de Pablo en el 53, la carta a los Corintios en el 55, la carta a los Romanos en el 58, la carta de Santiago del 50 al 60. Esto es más o menos para que vayan viendo la cronología de cómo se escribieron. A grosso modo, la carta de Santiago en el 60 y Pablo era arrestado en el 58 y el viaje de Pablo a, a Roma, el 60, Pablo es dejado bajo arresto domiciliario y él escribe de alguna epístola, si es que no es la mayoría, encarcelado. Escribe las cartas de Filemón y Filipenses, Efesios. En el 64, las dos cartas de Pedro empieza a escribir. Los últimos viajes de Pablo ya en su vida cúlmine y encarcelamiento final de Pablo, la segunda carta de Timoteo, escribe los hebreos alrededor de los 70 y la carta de los judas de 60 a 80, esto aproximado, y el del 90 al 95 se escriben las tres cartas de Juan, ¿ya? Esto a grosso modo para que más o menos se ubiquen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque a veces uno lee Esdras y no sabe dónde, en qué año fue, si fue antes de Moisés, después de Elías. Entonces, me gustó mucho porque esto ayuda para poder ubicarse y esto lo tengo en PDF para después pasárselo. ¿Ya? Entonces, como vemos, la Biblia fue escrita por pastores, como David, el libro de los Salmos, por reyes, por pescadores, y fue escrita alrededor, como dice su libro, aproximadamente a través de 1500 años. La historia es más larga, pero se escribió alrededor de entre 1500 años, ¿ya? Y la Biblia fue escrita en tres idiomas, en el arameo, en el griego y en el hebreo. El Antiguo Testamento, hebreo y arameo, y unas porciones por ahí, por acá, quizá en griego. Y el Nuevo Testamento en griego, ya que era el griego koiné. Y yo lo puse acá porque es una de las primeras Biblias que se usaba antiguamente, la Septuaginta.
la Biblia de los 70, que cuenta la historia que aproximadamente 70 sabios tradujeron. Este es un papiro que es de la Biblia. Probablemente los apóstoles usaron esta Biblia, ¿ya? No estaba el Nuevo Testamento, estaba solamente el Antiguo Testamento que usaban. Obviamente cuando Jesús citaba en contra de Satanás la palabra, usaba el Deuteronomio, el Antiguo Testamento. Y este es como un fragmento que crea de la Septuaginta, obviamente fue traducida y usada probablemente por los apóstoles. Y esta Biblia está nuevecita, todavía la venden, todavía está y es muy recomendable revisarla. Y traigo algunos libros que nosotros no tenemos, ¿ya? Entonces, la Biblia fue escrita en hebreo. Esta es una palabra hebreo que significa Mesías. Esta es una palabra en griego, kurios, que significa Señor. Este es del Nuevo Testamento, este del Antiguo Testamento. Y aquí esto griego, que esta palabra dice evangelion, alucinando y traducida como evangelio, ¿ya? Y aquí podemos ver el alfabeto, el alfabeto hebreo. Y siempre se lee de la derecha a la izquierda. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aquí está el nombre arriba. Het, Bab, Sayin, Shet, Tet, Yod, Kaf, Chaf, Lamed, Men, Final, Num. Y así, así. Y cada esta letra, en este idioma se escribió el Antiguo Testamento. Usted me podría preguntar, pero puras consonantes, ¿no? Estas son, en realidad son puras consonantes y lo que hicieron para poder escribir las vocales, le agregaban un puntito. Una significa una A, un puntito una E, dos puntitos una I, y así escribían las palabras. Y estas letras, además de ser consonante, significaban un número y también significaban un objeto. Y aquí yo quiero compartir algo bien bonito con ustedes que yo creo que nadie sabe y yo creo que muy pocos saben. Este es el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento se escribía así, así, en hebreo. Esta letrita es Yod, esta letrita se llama Hey, esta letrita se llama Bab, esta letrita se llama Hey, Yod, He, Bab, He. Y este nombre era el nombre de Dios antiguamente. Todavía los israelitas y se escribe así. Y nosotros para poder entenderlo, nosotros le pusimos vocales y algunos lo leen Yahweh, algunos Yahvé. Va a depender de la cultura o de cómo lo hayan enseñado. ¿Ya? Hay una alabanza que ahora se está cantando Yahweh, Adonai, Elohim, ya, todo eso son nombres de Dios. Y si usted busca en los salmos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de pasto me hará descansar. Si usted lo busca en hebreo, ahí aparecen todos los nombres de Dios. Yahweh, Elohim, Jireh, Adonai, en el texto de hebreo. Obviamente, como nosotros está traducido, no se puede ver. Incluso hay unos salmos que si usted se da cuenta, no recuerdo el número del salmo, pero el salmo empieza Aleph y empiezan algunos versículos. Después Bet, algunos versículos. Y después Gimel, unos versículos. Y yo decía, ¿qué era eso? Después ya buscando, eran, cada letra eran una parte del salmo. Después otra consonante, otra parte del salmo. Otra, y así cada sección tenía su letra del abecedario hebreo, el 119 si no me equivoco, puede que me equivoque, pero ahí lo podemos buscar después. Entonces, este era el nombre de Dios y algo bonito que yo les quiero compartir es esto. Resulta, como vimos, Aleph, Bet, Gimel son las consonantes, ¿ya?
Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Sajin. Todo eso, aquí, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Sajin, significa algo. Boy, líder. Aleph significa eso, aparte de un número. Pero aquí lo estamos viendo y cómo se escribía antiguamente. ¿Ya? Y mire, busquemos ahora el nombre de Dios y van a ver algo bonito. Yod, busquemos Yod. ¿A dónde está Yod? Yod, 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 Yod. Aquí está. Yod significa brazo, mano, pero quedémoslo con mano. Yod. La primera significa mano. Esto es como el nombre de Dios, obviamente. Yahvé, Elohim, en el Antiguo Testamento. Esta es Hey. Hey. Mira aquí. Aquí es como una exclamación. Entonces, si ya vamos contando, mira mi mano. Yod, He. Mira mi mano. ¿Qué viene ahora? Vav. Vav. ¿Dónde está Vav? Aquí está Vav. Clavo. Vav. Clavo. Y la otra es la misma que la segunda. Hey. Yod, Hey. Vav. Hey. Entonces, si juntamos Yod, Hey, Vav, Hey, mira mis manos, mira mis clavos. ¿Lo entendieron? El nombre de Dios antiguamente, Yahweh, significa, y esto lo dijo un estudioso judío, pero anciano ya estudiando la Torá más de 50 años, mira mis manos, mira mis clavos. Y esto hace alusión, el nombre de Dios antiguamente, al sacrificio que iba a hacer Dios en el nuevo. ¿Lo pudieron entender? ¿Lo entendieron? No sé si... Sí, sí. Y esto yo cuando buscaba a años atrás, lo encontré, pero maravilloso que en el Dios antiguo se refleja lo que Jesús iba a hacer en el nuevo. Entonces, mira mis manos, mira mis clavos. Y esto es algo bien rebuscado que yo escuché hace años y me pareció muy interesante de poder decirlo. Entonces, el nombre de Dios que está escrito en hebreo y en el Antiguo Testamento, y me puedan decir a dónde aparece Cristo, aparecía muchas veces. Y si seguimos buscando más palabras en el hebreo, en el Antiguo Testamento, siempre vamos a encontrar a Jesús asemejado y esto es algo rebuscado. Así que es muy bonito y muy interesante. Mira mis clavos, Yohed, Bajed. Mira mis manos, mira mis clavos. ¿Mm? Bonito. Entonces, como continuando con lo que decía el libro, entonces la profecía nunca fue traída, como dice 2 de Pedro 1:21, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Algunos nos creen en esa inspiración de la palabra de Dios, ¿ya? Pero si buscamos en Joel, como dice en su libro, que en Joel 1:1, que la palabra de Jehová vino a Joel, que la palabra de Jehová vino a Joel, haciendo alusión que Dios le estaba entregando esa palabra en Ageo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, 1:1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes del primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Ya? También se muestra que Dios manda a personas para poder hablar. Y antiguamente yo creo que Dios ya sabía que iban a pasar harto años porque se iban pasando de boca en boca cuando no había tanta escritura, de boca en boca, y luego se fue escribiendo ya sea en cuero, ya sea en papiro, y ahí empezó evolucionando. Jeremías 1:7 dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo
que te mande. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba eso de que Dios mandaba. Dios le habló a Samuel siendo un niño muy pequeño para poder instruirlo, porque él ya sabía que el sacerdote que estaba en el templo iba a pecar y se iba a olvidar, y Dios lamentablemente iba a sacar toda su familia, no iba a dejar hijo a nadie en el sacerdocio, y para eso Dios utilizó a Samuel y le empezó a hablar desde niño. ¿Mm? Así que un niño perfectamente puede escuchar la voz de Dios. Imagínense, en el Antiguo Testamento, más ahora que estamos en la gracia, puede un niño escuchar la voz de Dios a través de sueños, de visiones, y es algo muy bonito. Entonces, el Antiguo Testamento lo dividimos para los que estamos aprendiendo el Pentateuco, que es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, que todos sabemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ya? Jesús siempre citaba estas Biblias, pero él la interpretaba y las hablaba y daba a conocer algo más práctico, lo cual se escribió en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y también vemos otros libros, los libros históricos, que es Josué, Jueces, Samuel, y de ahí para adelante, Crónica, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, es una sección de los libros de que narran la historia. Y aquí le pusieron libro de Macabeo y Macabeos, que también es como son las tribus que se unieron para pelear contra tal persona. Entonces, en la Biblia Nueva Jerusalén, que la usan los católicos, que es muy buena interpretación, salen esos libros, el de Tobías, de Judith, el de los Macabeos. Nosotros no lo tenemos porque en el concilio hay hartos concilios que se fueron dando en el tiempo y que los dejaron de lado porque no creían que venía de inspiración de parte de Dios. ¿Mm? Esa es la respuesta por qué no se incluyeron. También el libro de los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Baruch, aquí es Ezequiel, Daniel, o sea, Joel, y todos estos que continúan, Zacarías, Malaquías, que son los libros proféticos. Y los de poesía o sapiensales, que se le llama así como libros poéticos, Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantarés, Sabiduría. Sabiduría ese lo tiene la Biblia Nueva Jerusalén. Es como el libro de Eclesiastés. Es muy similar el libro de Eclesiastés. ¿Ya? Es muy, muy bonito también. Lo leí un poquitito y se parece mucho al de Eclesiastés. Y muy bonito también. Y con eso es como el Antiguo Testamento, ¿ya? Cómo se divide. El Qumran, quise poner acá, si usted cuando leen que el pueblo de Israel dio vuelta en Jericó, estaba por aquí cerca del Mar Muerto. Entonces, aquí hay unas cuevas donde encontraron unas cuevas que encontraron unos escritos que se llama Qumran. 1947, si no mal me equivoco, 1947, encontraron en unas vasijas, a ver si sale, no, en unas vasijas eh, los escritos de la Torá. ¿Por qué? Porque aquí vivían personas que se llamaban los esenios, ¿ya? Aproximadamente en el tiempo de cuando Jesús estaba. A ver si lo puse más adelante, si no se lo explico acá. Ya, no. Los esenios eran personas que vivían en el desierto, que vivían según las leyes morales, y muchos escribieron sobre estos esenios que vivieron en el tiempo de Jesús. Y dice muy probablemente que Juan Bautista haya sido parte de este grupo de los esenios, porque Juan Bautista vivía en el desierto. Y si usted sabe, en el desierto hay mucho calor y mucho frío, temperaturas bajo cero, que si usted duerme a la intemperie es muy probable que muera. Entonces, ¿dónde vivía? Muy probable en las cuevas. Y los esenios tenían la costumbre
de dedicarse a Dios, de apartarse para Dios, de leer la Biblia. También ellos tenían un ritual donde se limpiaban como símbolo que se parecía al bautismo. ¿Mm? Entonces, hay eruditos que dicen que muy probable Juan Bautista pertenecía a este grupo de los esenios, ¿ya? Y que vivían en cuevas. Ellos tenían, aquí hay un hombre que era Plinio, que habla de los esenios, que es una persona que escribió de este lugar. Al oeste del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. Son una raza solitaria, describiéndolo, la más sorprendente del mundo, sin comercio sexual, sin dinero y sin más compañía que el de las palmeras. Su grupo conserva un número constante de miembros, aunque el tiempo pase. Esta era una persona, Plinio, que escribió de los esenios que existieron. Hay historiadores también como Flavio Josefo que aludía a este grupo que desprecian la riqueza y su forma de vida en comunidad. Es extraordinario, dice él. Entre ellos ninguno es más rico que otro, puesto que de acuerdo con su ley, los que ingresan en la secta, él le llamaba secta, deben entregar su propiedad a fin de que sea común a toda la orden. Y eso es lo que, no sé si recuerdan que él, en los apóstoles, ¿qué hacían? Vendían sus propiedades, porque algunos discuten que el diezmo es del antiguo, del nuevo, pero en el antiguo el diezmo era el 10%. En el Nuevo Testamento las personas daban toda su casa, la vendían y lo ponían a servicio de los apóstoles. ¿Para qué? Para que se predicara el Evangelio. En el Nuevo Testamento era todo, porque era en la gracia. ¿Ya? Nosotros obviamente, algunos dicen que sí, que no, pero el diezmo sigue siendo una bendición. Obviamente tenemos que dar más del 10, pero nosotros lo dejamos así para devolverle a Dios lo que es de Dios. Tanto ella, no existe pobreza ni riqueza, sino que todo está mezclado como patrimonio de hermano. ¿Ya? Entonces Flavio José fue un historiador, un escritor que siempre se estudia en teología y en esos escritos, escribió en las guerras de los judíos. ¿Mm? Siempre haciendo alusión a los esenios. Entonces, Juan Bautista bautizaba igual que los esenios. Y esto eran parte de las construcciones de los esenios, ya que ellos tenían ahí donde aparecen los colorcitos azules, tenían unas piscinas donde hacían como un rito de purificación, ¿ya? Y ahí están la estructura y lo que quedó de ese entonces. Y ellos también hacían escribían la ley y lo guardaban en estas vasijas. Y en estas mismas vasijas fueron las que encontraron los rollos del Mar Muerto, del Qumran. Y ahí podemos sacar hartos libros que fueron escritos, y para poder comprobar que la historia de la Biblia es verdadera, ellos escribían y se pudo constatar que estos escritos correspondían a los del Antiguo Testamento. ¿Mm? Entonces ellos se dedicaban a la vida de Dios, al cultivo, a la cosecha y a escribir, y ponían a las personas que eran como más honorables, no por posición o por riqueza, sino por ese respeto mutuo que hay entre las personas, moralidad y todo ese asunto, lo ponían a cargo de ciertas cosas para que ellos la administraran. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, los eruditos dicen muy probablemente que Juan Bautista haya pertenecido a comunidad de los esenios, porque él siempre confrontaba el pecado, le decía, ustedes, víboras. Entonces tenía un lenguaje muy áspero, pero también muy correcto en el sentido de la Biblia. Él le llamaba pecado al pecado y no trataba de pincelar, sino que él decía arrepentido y convertido, bautícese para que sus pecados fueran perdonados. Y también esa voz
seguramente le habló en el desierto de que bautizara porque venía otro detrás de él, en el cual no era digno de desatar la sandalia, uno que iba a bautizar en Espíritu Santo, dice la Biblia, y en fuego. Entonces, el bautismo que proclamaba Juan Bautista era el del agua, y el bautismo que era de Jesús era el bautismo del Espíritu Santo. Jesús se bautizó y también los nuevos creyentes en el Pentecostés recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso es importante que todos y quienes pueden acceder, como vimos en una clase, al bautismo del Espíritu Santo, todas las personas. Solamente hay que disponerse, creer y pedírselo al Señor y buscar a Dios de todo corazón y el Señor se lo va a dar. Y eso es un principio del camino porque ya después empiezan los dones, empieza la manifestación, empiezan todas las cosas bonitas que Dios regala. ¿Ya? Y eso es como la primera etapa de cómo fue escrita la Biblia. A grosso modo, obviamente en el Nuevo Testamento, que más adelante yo lo voy a poner, en el Nuevo Testamento las palabras fueron escritas en griego y por eso algunos, no sé si en las clases anteriores yo les dije que cuando quieran ver un texto se vayan a Blue Letter Bible, que se lo voy a mostrar después, y busquen la palabrita porque a veces la palabra nosotros le damos una interpretación, pero en nuestro contexto de Chile, si usted le explica a un gringo cualquier dicho de Chile, es muy probable que no lo entienda. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gringo? Tratar de entender el lenguaje y ver qué significa la palabra. Lo mismo pasa en el griego. Hay palabras que significan dos, tres cosas, tienen más de un significado. Entonces, para poder estudiar bien la Biblia y para darle una buena interpretación, tiene que ser una interpretación del contexto total y de la palabra, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna duda o sigo con la lección de la veracidad de la Biblia. O si no, podemos conversar al final. ¿Ya? Entonces, la lección 2b, como a pincelada, porque yo sé que ustedes hicieron la tarea y contestaron, esta un poquito más corta, la veracidad de la Biblia. En el libro aparece que la Biblia tiene un texto exacto, un texto eh, que no ha sido modificada. Si usted recuerda que grandes hombres fueron escritores de la Biblia alrededor, el texto o el libro dice alrededor de 40, fueron los escritores, alrededor. Pero en ese proceso en que se escribió la Biblia pasaron muchas cosas. Entonces algunos rescataban los libros de la ley como vimos en la cronología y los volvían a almacenar y los volvían a reescribir. Pasaba que no había imprenta y se escribía a mano nomás. Después ya cuando vino la imprenta, como vimos en la Reina Valera, que se escribió, se tradujo por una persona que se convirtió al protestantismo y ahí empezó a traducir la Biblia porque antes estaba en latín y es un proceso bien largo, ¿ya? Entonces, a veces algunos dicen, ¿cómo la Biblia saben que usted es verdad, pero o que ha sido cambiado durante tanto tiempo? Entonces, el texto hace alusión que nosotros le preguntemos, entonces, ¿quién la cambió? Si él no sabe, o cómo fue cambiado, o cómo fue que cambió, o cuándo cambió. Son preguntas que nosotros tenemos que hacerle a la persona que a veces nos dice que ha sido cambiada, ¿ya? O que los musulmanes decían que los cristianos han cambiado una palabra, que esto significa de otra forma, pero la verdad es que se ha tratado de mantener la correcta traducción de la Biblia. Y aquí es donde aparece un versículo que dice, y yo rogaré al Padre y yo os daré otro consolador para que esté con vosotros. Y hay una disputa de que consolador para los musulmanes significaba otra palabra y que lo habían cambiado.
pero lo que yo quiero decirles que esta palabrita, el consolador, es el paracleto, que es y que significa, a ver si lo puse aquí. Sí, entonces aquí yo quiero, esta palabrita, otro, y consolador es otro, ayos. Porque mire, aquí yo le puse de la Blue Letter Bible. Esto está en internet, blueletterbible.org. Usted lo busca, aquí ingresa el texto bíblico y le aparece un texto. Y ahí usted le aprieta el versículo y lo desglosa por palabritas, como yo se lo había dicho antes. Lo desglosa. ¿Ya? Entonces, para poder ver lo que significa lo que significa, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté, pero ¿qué consolador? ¿Qué es lo que es? Alguien con que consuela. Ya, sí, es válido. Pero ¿y la palabra otro? Significa que hay otro. ¿Qué significa otro? Entonces yo voy aquí, el verso, pongo el texto, me aparecen las letras. G, ya lo habíamos visto que G es griego y el 1325 es la palabrita, el número de la palabra en el texto griego, ¿ya? Y Ayos, otro, G243. Otro, Paracletos. Otro es Ayo. Y Consolador es Paracleto. La palabrita Paracleto, convocado, significa muchas más cosas. Yo puse algunas nomás. Convocado, llamado al lado de uno, llamado en ayuda de uno. Entonces hace aseverancia a lo que nos ayuda. El que defiende la causa de otro ante un juez es el Espíritu Santo, Paracletos, un defensor, un abogado, no tan solo una presencia que, no, él es una persona que actúa como un abogado, como un defensor, no es tan solo que uno lo siente o le pide cosas y uno lo hace llorar, es muy bonito eso, pero el significado más profundo es alguien que ayuda o que asiste legalmente a una persona. ¿Ya? Entonces ya consolador no significa solamente que consuela, sino alguien que ayuda, que defiende la causa de otro, un intercesor. Porque a veces la Biblia dice que nosotros cuando oramos a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. Ya ahí está hablando de una oración que hace el Espíritu cuando usted lo toca al Señor y siente hablar gemido, o los que hablan en lengua. Ese gemido espiritual que viene del Señor es proporcionado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Que a veces son gemidos, uno se pone a llorar, ya, eso dele libertad nomás porque eso es una bendición que es para edificación de la vida de la persona. Entonces, uno defiende la causa del otro, un intercesor. De Cristo en su exaltación a la diestra, suplicando a Dios el perdón por nuestros pecados. Ya, entonces, el Espíritu Santo, ¿y qué dijo Cristo? Vendrá otro consolador, otro, es necesario que yo me vaya. Entonces, Él se va donde el Padre a suplicar por nosotros. ¿Y quién hace ese trabajo también acá en la tierra? El Espíritu Santo. Entonces los dos son uno o los tres son uno y paracleto significa esto. Entonces, para poder bien ver el significado, y esto ayuda y le da un contenido a la prédica muy bonita porque uno, ya, y la palabra otro que aparece aquí, otro, es ayo, y eso significa otro, pero con la misma esencia, otro con la misma esencia. Bueno, todos han dicho, usted igual a su mamá, a su papá. Es otro, pero con la misma esencia, se parece, pero es otro. Entonces ahí habla ya los hermanos que creen que es uno solo y que ya aquí muestra que es otro, pero con la misma esencia. Entonces lo que hace Jesús en el Padre, también lo hace el Espíritu Santo acá. ¿Ya? Ya hay muchos versículos para eso. Entonces yo le aconsejo que busque aquí y ahí le aparece la versión que uno quiere, la palabra y lo busca y es tremendamente provechoso. Y esto aparece también para el Antiguo Testamento. Y aquí ya no va a aparecer una G, sino va a aparecer, si no me equivoco, una H de hebreo.
y ahí aparece el hebreo. Y aquí usted, esa bociniza, ese como micrófono o parlante, te lo aprieta y le dice la palabra, cómo se dice en griego. Y ahí además usted puede aprender griego. ¿Ya? Entonces, como la evidencia arqueológica y la veracidad, hay muchas cosas. Y yo quise poner dos nomás. Entonces, aquí en 1993 descubrieron la inscripción del Dan, o también llamada de la inscripción de la casa de David, que es una tabla donde aparece la conquista y las peleas que tuvo el rey David. Entonces, algunos dicen que no, que la Biblia no es real. Se ha encontrado material arqueológico y obviamente lo que ustedes leyeron en el libro, esto sirve como complemento. Y aquí aparecen todas las escrituras y obviamente lo escribieron en piedra, ¿ya? En ese tiempo. También los especialistas creen que se relata una campaña del rey Hazael de Damasco en la que derrotó a Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá. Se cree que estos escritos fueron alusión a esta batalla. También el prisma de Sennacherib, que tiene 6 lados y está escrito y fue descubierto en 1830. Tiene 6 caras y mide 38 centímetros de alto. ¿Ya? Y esto describe los sucesos descritos en el prisma de Sennacherib. ¿Ya? También ya esto se halla en el 2 Reyes 18:13. Toda la historia, algunas partes de la historia de este rey fueron escritas en este hexágono, por así decirlo, en piedra, ¿ya? Y aparte de lo que ustedes leyeron. También la honestidad de la Biblia y los dichos, lo bueno que la Biblia dice que nunca escondió nada, sino que siempre fue sincera. Si David adulteró, dice que adulteró. Si Moisés desobedeció, desobedeció. Y siempre se apuntaba a que la Biblia no encubriera nada, porque alguien que trata de mentir, trata de encubrir. Entonces la Biblia siempre fue honesta en ese sentido, siempre dijo lo bueno o lo malo, y lo malo obviamente sirve para que nosotros podamos tomar esa enseñanza y no cometer los mismos pecados que cometió el pueblo de Israel. Y, y la unidad del mensaje, aquí aparecen versículos, ¿ya? Que, por ejemplo, en el libro de Isaías 53:5, que me gusta mucho, dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿A quién hacía alusión eso? A Jesús, el sacrificio que Jesús iba a padecer en el madero de la cruz. Y también dónde iban a hacer, en Miqueas 5:2, que dice, Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Eso lo dice Miqueas, que Miqueas está por aquí. Miqueas, ¿ya? Y también en Isaías 53, que lo puse por aquí, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aluciendo a la sepultura, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño. Eso lo escribió Isaías, haciendo alusión a la muerte de Cristo. También en Salmo 16, como lo vieron ustedes, que dice, no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Eso lo dice Salmo 16:10. Y Zacarías 9:9, que habla de Jerusalén, tu rey vendrá de ti humilde y cabalgando sobre un asno. Entonces, imagínense cuántos años fueron escritos Isaías con Miquea y Salmo y Zacarías. Todos fueron escritos en un distinto tiempo. ¿Y quién inspiró? El Espíritu Santo a las personas para que escribieran. Y, por ejemplo, uno fue escrito en el 700 a.C., después el otro 500 a.C. Entonces había, y no se conocieron algunos, y fueron eh, colindantes a lo que escribieron. Y alucieron también siempre
a lo que Cristo iba a padecer en el madero de la cruz. Entonces, todo eso habla de la unidad que se encuentra en la Biblia. Nunca se... Y, y también un pastor que siempre era muy bueno para unir todos los versículos bíblicos, porque algunos pueden hacer esa unión cronológica, que es Pastor Darío Sala, que en paz descanse, chileno, radicado en Brasil, volvió a Chile y que tenía unas predicaciones muy bonitas. También se enseña que Cristo, a ver, aquí, en Salmo 22, 16, porque perro me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, 22:16 de Salmo, y sobre mi ropa echaron suerte. Eso haciendo alusión que ahí hay una imagen que estaban haciendo suerte con las ropas de Cristo. Perros me rodearon y echaron suerte. Él podía contar todos sus huesos. También decía la Biblia que ninguno de sus huesos fue quebrado y que los rodearon los perros, los malignos. Entonces el libro de los Salmos hacía alusión a lo que iba a pasar aproximadamente 1000 años después, en el año 1000 años y tanto, haciendo alusión a lo que Cristo iba a padecer. Entonces la veracidad, la unión de los escritos de la Biblia han sido proporcionados de una fuente fidedigna. ¿Por qué? Porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo y otros se han escrito para recordarnos todas las falencias que el pueblo de Israel tuvo. ¿Ya? Y también las enseñanzas de Cristo siempre apuntaron a lo correcto, a lo bueno. Nunca ninguna de sus palabras que Jesús dijo fue en contra de lo correcto, de lo recto. Si usted ve el sermón del monte, las bienaventuranzas en Mateo 5, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca le estaba enseñando. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él siempre hablaba no en contra de los pobres, no en contra de las prostitutas, sino de siempre en contra del pecado que ellos hacían. Jesús fue muy cuestionado porque primero cuestionaban a Juan Bautista porque era muy, confrontaba mucho, pero y él siempre hacía un canto de angustia. Pero con Jesús vino la alegría. Si recuerda que los niños se acercaban a él porque Jesús emanaba alegría, porque la presencia de Dios, el mismo Dios, siendo Dios, y la presencia de Dios, él irradiaba a una persona con la presencia de Dios, irradia esa alegría, irradia la presencia de Dios, irradia esa paz, que los niños se le acercaban. ¿Mm? Eso es como a lo que nosotros tenemos que apuntar. ¿Ya? Y siempre hablaba de los pobres de espíritu, haciendo alusión a las personas que no en sí que eran pobres de dinero, sino que tenían esa necesidad. Un pobre es una persona siempre necesitada. Entonces, esa necesidad de espíritu que ellos necesitaban a estar escuchando a Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Va a ser de ellos el reino de Dios de los que tengan hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la heredad. Entonces, Cristo, recuerda que Cristo quiso que le hicieran rey en algún momento, pero él se escapó al tiro, porque su objetivo y su misión no era esa. Ellos pensaron que iba a redimir a Israel de una forma física, entonces lo quisieron hacer rey, pero él se escabulló luego porque él quería
hacer libre al pueblo de sus transgresiones, de sus pecados. Recuerde que la gente vivía tan opacada, eran lo único que cumplían la ley del Señor, eran los sacerdotes y pasaban y se oraban en la esquina. Ellos tenían una túnica y en su túnica tenían campanillas que cuando caminaba se escuchaban las campanillas y tenían, como estaban cerca del incienso, comeaban incienso, tenían otro olor. Entonces siempre pasaban jactándose quizá algunos de que oraban. Entonces eso a Cristo no le gustaba mucho porque él quería estar con las prostitutas, él quería estar con los publicanos, con la gente que era despreciada, con los pobres, con los leprosos, quería pasar, no importa si los tocaba, porque en el Antiguo Testamento, si uno tocaba a un leproso, si uno tocaba a una persona que andaba con un flujo, una mujer con un flujo de sangre, era inmundo y tenía que ofrecer un sacrificio, ya sea unos palomillos, ya sea lo que sea, para poder santificarse. Pero a Jesús no le importaba eso. Se acercaba, los curaba, los sanaba y para no estar en contra de la ley, él decía, fuiste purificado, anda y muéstrate a los sacerdotes y ofrece por tu sacrificio. Entonces él nunca iba en contra, él nunca habló tampoco en contra del diezmo, sino que siempre hacía alusión a lo que hacían los sacerdotes, ¿ya? Entonces, Cristo, sus palabras siempre fueron para reconfortar, no para enjuiciar a alguien, no para decirle que tú eres pecador y yo soy más santo. No, él nunca hizo eso, sino que él le mostró el reino de Dios y a donde veía la gente que tenía algo tan distinto, tan diferente, él veía sus palabras, veía sus milagros, entonces la gente se entregaba a él porque ellos estaban esperando un Salvador. Lo que no reconocieron los judíos, lo reconoció estas personas que fueron las personas, los pobres de espíritu. Y obviamente uno, un pobre de espíritu, siempre va a crecer más que alguien que está lleno de sí mismo. ¿Ya? Entonces la enseñanza de Cristo siempre apuntaban a, a una correcta vida, algo tan sencillo, algo alegre. Y los judíos siempre hacen las cosas alegres. Ellos en su ley, en la Torá, ellos tienen que hacer todo con alegría, nada con tristeza, porque eso a Dios no le agrada. ¿Mm? Entonces, nosotros igual manera, ahora que tenemos el Espíritu Santo, que Cristo está a la diestra del Padre y nosotros estamos con el Espíritu Santo, lo que antes caía solamente en ciertos profetas, particularmente, ahora es dado a todas las personas. ¿Quiénes pueden recibir el Espíritu Santo? Todas las personas. Obviamente, cuando nos entregamos a Él y estamos en el primer amor, sentimos la presencia de Dios, oramos de día, de noche, ayunamos de día y de noche y recibimos el Espíritu Santo. Y luego de eso, el Señor lo sella y luego nos bautiza con el Espíritu Santo, que es representación de la llenura del Espíritu. Y eso es para todos. Y eso hago hincapié. Y hasta aquí eh, son las clases la A, 2A y 2B, que quise hablarle algo un poquitito similar, pero diferente a lo que aparece en el libro, porque es como un complemento a lo que ustedes necesitan para poder comprender el panorama que vamos a ir viendo después, más adelante, porque en la lección 3 hablamos de la composición de la Biblia y ahí nos empezamos a meter a otras cosas un poco más profundas y después la 3B el libro de la ley que empieza con el Génesis. Y ahí hablamos de un resumen, un contexto del libro de Génesis. Así que hasta aquí ha sido la lección. No sé si alguien quiere acotar algo o decir algo. Yo, yo, yo.